Mi compañero Sergio Silvera y yo, Gira Pedroso, les vamos a hablar acerca del problema del agente viajero. El problema del agente viajero es un algoritmo cuyo objetivo es encontrar un recorrido completo que conecte todos los nodos de una red, visitándolos tan solo una vez y volviendo al punto de partida, y que además minimice la distancia total de la ruta o el tiempo total del recorrido. Este tipo de problemas tiene gran aplicación en el ámbito de la logística y distribución, así como la programación de curvas de producción. El problema del agente viajero tiene una variación dependiendo de la distancia que hay entre nodo y nodo, siendo que un nodo puede ser pues una ciudad, por un ejemplo de logística puede ser de una ciudad a otra en el transporte de mercancía. Y pues la cantidad de rutas posibles en este tipo de problemas viene dada por la ecuación de n-1 factorial, ya que este es un problema combinatorial. Cuando las distancias son iguales entre nodo y nodo, es decir, de ida y de regreso son iguales, la fórmula cambia ligeramente a n-1 factorial entre los dos, es decir, se reduce a la mitad de las rutas posibles. Dentro de las características del problema del agente viajero se encuentra clasificado como un problema de optimización combinatoria, es decir, es un problema donde intervienen ciertos números de variables donde cada variable puede tener n diferentes valores y cuyo número de combinaciones es de carácter exponencial, lo que da lugar a múltiples soluciones óptimas, soluciones que se calculan en un tiempo finito para una instancia. También es un problema considerado difícil de resolver, denominándose en el lenguaje computacional NP completo. Es decir, es un problema para el que no podemos garantizar que se encontrará la mejor solución en el tiempo de cómputo razonable. Para dar solución se emplean diferentes métodos, entre los cuales los principales se denominan heurísticas, cuyo objetivo es generar soluciones de buena calidad en tiempos de cómputo mucho más pequeños. Soluciones óptimas, tiempo, respuesta. Las variables que son flexibles en cuanto al problema, es decir, que se pueden cambiar según el mismo. Por ejemplo, los circuitos electrónicos, la cantidad de soldadura utilizada, menor espacio entre los puntos de soldadura de los circuitos, evitar el cruce entre las líneas de soldadura, el tiempo de fabricación, la distribución de los circuitos, entre otros. Estaciones de trabajo, donde la secuencia de actividad y el lugar de las herramientas, contextualizándolo, llamándolo nodos, como tipo de herramienta y tiempo de uso. Y la edificación son los puntos de la edificación entre las distancias entre las construcciones y los insumos, vehículos, cantidad de combustible que emplean, etc. Para hacer problemas combinatorios de NP completo, los métodos de solución computacionales resultan ineficientes para resolverlos, por lo cual se emplean otros tipos de métodos tales como la enumeración de todas las soluciones factibles, es decir, enlistar todas las posibles soluciones al problema, calcular sus costos asociados e identificar por comparación cuál es la solución con el costo más conveniente. Los métodos exactos, que también son llamados algoritmos óptimos, intentan destacar familias enteras de posibles soluciones, tratando así de acelerar la búsqueda y llegar a una óptima. Los que más se usan para resolver este tipo son las ramificaciones y acotaciones. Las heurísticas son métodos donde se obtienen buenas soluciones en tiempos de cómputo muy cortos, aunque no se garantiza la solución única.
como variables, las variables que han sido empleadas por la mayoría de investigadores en este campo son el tiempo de recorrido, que entre ciudades, horas, minutos, días, semanas, la distancia de recorrido entre ciudades, metros, kilómetros, millas, milímetros, etcétera, y el costo de traslado, dinero, desgaste de las piezas y gasto de la energía. Estrategias de solución. En la actualidad, los investigadores han propuesto diferentes estrategias para dar solución a los problemas de los cuales se pueden mencionar algunas técnicas empleadas. El algoritmo genético. Esta solución consiste en encontrar un individuo cuya combinación de genes, cada gen es una variable, deben solucionar el problema de visitar todas las ciudades una vez. Otra solución es que cada gen es una ciudad y cuyo orden dependerá del orden en el que serán visitadas. Por parte de las redes neuronales, simula las conexiones entre los nodos y cada recorrido por las diferentes neuronas genera al final un camino que involucra un tour por todas las ciudades visitadas una sola vez. La colonia de hormigas es el camino más corto entre dos puntos. Se considera el punto de inicio como el punto final, el mismo nodo. De esta manera, las hormigas deben recorrer todas las ciudades en un circuito sin pasar dos veces por la misma ciudad. Y el PSP busca la solución considerando principalmente el uso mínimo de recursos durante cada recorrido. La búsqueda tabú lo que hace es buscar al vecino próximo, cuyos costos de traslado del nodo actual al siguiente sea el de menor costo en cuanto al uso de los recursos. Y la combinación de propuestas, esta es una técnica de inteligencia artificial donde se pueden combinar varias metaheurísticas conformando diferentes soluciones tales como los algoritmos genéticos, como redes neuronales con las aplicaciones se pueden emplear en cualquier situación que requiera seleccionar nodos en cierto orden que reduzca los costos. Ejemplos de estos son los repartos de productos al mejorar una ruta de entrega para seguirla más corta. En robótica para resolver problemas de fabricación para minimizar el número de desplazamientos al realizar una serie de perforaciones en un circuito impreso. En turismo y agencias de viaje, cuando los agentes de viaje no tienen un conocimiento explícito del problema del agente viajero. Las compañías dedicadas a este giro utilizan un software que hace todo el trabajo. Estos paquetes son capaces de resolver instancias pequeñas por medio de este método. Los horarios de transporte y labores y o escolares. Estandarizar los horarios de los transportes es claramente una de sus aplicaciones, tanto que existen empresas que se especializan en ayudar a escuelas a programarlos para optimizar en base a una solución de este tipo. Bueno, aquí se propone un ejercicio del problema de la gente viajero, el cual dice, una persona debe visitar 4 ciudades diferentes, C, D, B y E, teniendo como punto de inicio la ciudad a la cual debe regresar al final del recorrido. Para lo cual, la gente debe encontrar el mejor trayecto que minimice la distancia total recorrida y con ella el tiempo de viaje. Las distancias de las ciudades entre las ciudades se expresan en el siguiente gráfico. Aquí se pueden observar las 5 ciudades representadas por 5 nodos A, B,
C, D y E. Y la distancia entre nodo y nodo, siendo la misma en ida y vuelta. Para este tipo de problemas se presentan métodos heurísticos, como ya lo mencionó la compañera. Entre estos se encuentra el denominado el método del vecino más cercano, el cual consiste en elegir desde el punto de partida, desde el nodo que es el punto de partida, elegir ir al siguiente nodo, el cual tenga la distancia menor, la distancia o el costo menor, dependiendo de cómo se tome el ejercicio. Aquí vamos a observar los nodos, los 5 nodos. Se parte en el nodo A. La menor distancia la tiene hacia el nodo B, o sea, se coge hacia allá, son 7 kilómetros. Luego del nodo B parte al nodo C, que tiene una distancia de 10 kilómetros. Luego de allí parte al nodo D, con una distancia de 15 kilómetros. Luego al nodo E, con una distancia de 12 kilómetros. Y finalmente regresa al nodo A, con una distancia de 10 kilómetros. Siendo que las rutas es A, B, C, D, E y de regreso a la A, cumpliendo las condiciones del algoritmo. Y pues la distancia total será la sumatoria de cada una de las distancias entre los nodos, siendo en este caso 54 kilómetros. Existe otro método que sí es muy simple, el cual es el de la fuerza bruta, el cual consiste solamente en pues, ir verificando ruta por ruta hasta encontrar la óptima, siendo que esto pues, puede funcionar muy bien cuando son pocos nodos, pero a medida de que crece el problema, como ya sabemos, un problema combinatorial, a medida de que crece se hace ya imposible emplear este método. Pero en este ejemplo son solo 5 nodos, por lo cual sí se puede emplear para corroborar la solución que obtuvimos con el método del vecino más cercano. Pues teniéndose en total 8 rutas posibles que se enlistan en esta columna y al lado se enlistan los distancias recorridas en cada ruta. Entendiéndose que hay 2 rutas óptimas, las cuales son en realidad una misma ruta, pero en sentido contrario. Que son ambas con 54 kilómetros y vemos las siguientes con mayor distancia entre los nodos. Por lo cual la solución que nos arrojó el método de vecino más cercano es la óptima en este caso. Ya como conclusión tenemos que pues, el problema de agente viajero es un problema que ha sido estudiado de los inicios de la inteligencia artificial. Se han empleado métodos matemáticos, metaheurística para darle solución al problema, ya que es un problema que pues tiene diversas aplicaciones en el campo de logística, más que todo. Como tenemos las heurísticas que hemos utilizado, como el método del vecino más cercano, nos suelen arrojar unos buenos resultados cuando ya se aumenta el número de nodos, ya que este algoritmo se podría decir que es sesgado, ya que no mira hacia adelante, es decir, que solo tiene en cuenta el nodo siguiente a él, desde el punto de partida, sin importar que el nodo que él sigue sea un mayor, con que tenga una mayor distancia o un mayor costo que empleando otra ruta. Y pues el método de fuerza bruta, como ya lo dije, es una sencilla serie de pasos, pero como se nota no es muy eficiente cuando aumenta el número de nodos, ya que se hace casi imposible ensayarlos todos, probarlos todos para encontrar la solución óptima. Y en general este tipo de problemas, los métodos computacionales no suelen ser eficientes, ya que pues, consumen muchos recursos en el tiempo. Pues en una industria no es necesario solucionar esto en menor tiempo, por lo cual se hacen métodos heurísticos para facilitar el trabajo en términos de tiempo
pero estos métodos igualmente no garantizan que se llegue a la solución óptima, aunque sí una solución mejor. Bueno, aquí termina la diapositiva. Gracias.